Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar esta charla que es sobre este tema de este polifenol. Hace más de 10 años que lo estudio y bueno, le voy a contar una pequeña historia de cómo llegué aquí. Y inicialmente trabajé con la cúrcuma y me empecé a entusiasmar con los resultados de la cúrcuma. Escribí un libro del tema y empecé a usarlo cada vez más y más con los pacientes. Y fue así que vi, entendí que la cúrcuma es liposoluble. Su polifenol, el curcuminoide, es una grasa que disuelve en agua. Y ustedes saben que la mitad del cuerpo es soluble en agua y la otra soluble en grasa. Entonces me parecía que estaba incompleto el trabajo y que necesitamos eh, trabajar con un polifenol que sea hidrosoluble, como es la antocianina. Entonces la antocianina disuelve en agua y le gusta un pH ácido, vamos a explicar eso. Eh, y la cúrcuma es liposoluble, disuelve en aceites, en grasa, es su medio preferido, es un aceite. Y así es como lo vamos a aprovechar mejor. Pero las antocianinas no, siempre deben estar en agua. Y hay una manera ideal de consumirlo que vamos a hablar. Eh, el año pasado, en octubre, estuve en Boston, en el Congreso Internacional de Polifenoles, y gran parte del tiempo se dedicó a las antocianinas de las frambuesas, de los blueberries, del sauco, del arándano, y tienen un gran potencial. Y estas antocianinas van como dejando un legado, un rastro ahí en el cerebro. Se van acumulando inclusive. Bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, a ver, a Andrea eh, le voy a hacer como host para que pueda dejar, porque sigue entrando la gente y creo que cuando comparto pantalla ya no puedo hacer eso, pero después necesito que me permita compartir pantalla. A ver, Sí, a ver, intentemos. Colócame como host. un segundito. Make host, yes, a ver. Ya, ahora necesito que me permitas compartir pantalla. Send request. Sí, ahora Y puedes. listo, ok. Y ya estamos. Ok. Entonces todo lo que es morado, todos estos matices de morado, todos son antocianinas. Todas sin excepción. La papa morada, el maíz morado, el camote morado, el brócoli, la cebolla morada. Entonces este color es fascinante y tiene unas profundas propiedades que vamos a ir descubriendo. Entonces, sin excepción, siempre este color que lo veamos, hay que tratar de buscarlo. Entonces tenemos estas 6 grandes familias, que son las que están arriba, las cianidinas, quizás son las más estudiadas y las que tienen los efectos más prometedores, ¿ya? Las delfinidinas están en el maqui chileno, pelargonidinas están en las fresas y en el rabanito, malvidinas están en las uvas,
¿Ya? Vamos a ir viendo todo esto poco a poco, esta familia de antocianinas. Y estas son sus estructuras, son polifenol. Entonces, un fenol es este círculo que le llamamos círculo aromático, y poli porque son varios, en este caso son tres fenoles, por eso es un polifenol. Y en cada uno se va a adherir un grupo oxidrilo OH o a veces un grupo metilo. Aquí tenemos un grupo metilo CH3 y es lo que le va a dar estas diferentes propiedades. Entonces, esta pequeña modificación en su estructura le va a dar grandes cambios. Estos son los radicales, radicales 2, 3 hasta 6. Y según lo que tiene en estos radicales, acá tenemos R1, R2, R3, van a llevar estos nombres. ¿Ok? Pero siempre tenemos esta estructura básica que es el anillo A, B y C. A, B y C. ¿Ok? Entonces, según lo que tienen en su anillo tenemos distintos colores. Acá tenemos pelargonidinas, que son el color más clarito, que son de las fresas, cianidinas, el maíz morado, peonidinas, el cranberry, delfinidinas, el maqui, petunidinas, que están en la uva, y malvidinas, que están en el sauco y también están en la granada. ¿Ok? Y siempre tenemos dos tipos. La antocianina como tal, ya. eh, Anto es flor, cianina es como cianótico, quiere decir moradito, flor morada es la etimología de esto. Entonces la antocianina tiene un radical glucósido, tiene acá un azúcar, y la antocianidina no tiene el azúcar. ¿Ok? Entonces el azúcar los vuelve más estables y también más sabrosos. ¿Ok? Entonces, cuando vemos una uva, es una cantidad de compuestos que tenemos en la semilla, en la cáscara, ya epicatequinas, catequinas, canferoles. Este canferol, estoy ahorita haciendo, y la quercetina, estos dos son súper interesantes. Y canferol está presente en gran concentración en la hoja de coca. La quercetina también tiene la hoja de coca. Y bueno, estoy viendo a ver si le agrego un capítulo al libro Anatomía de la hoja de coca, añadiendo toda esta información sobre el canferol. Pero bueno, entonces lo que hay que saber es que todos estos colores están tomando un espectro especial de luz. Entonces acá estamos en el morado. Y esto es interesante porque nosotros reflejamos luz continuamente y absorbemos luz, estas frecuencias. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez llegó un paciente y me dijo, doctor, le dije, bueno, ¿cómo le puedo ayudar, señor? Y me dijo, mire, tengo tres cosas. Primero, me está subiendo la glucosa. Ok, le dijo. Número dos, estoy perdiendo la vista rápidamente. Ok, y número tres, cada año me están saliendo enormes cantidades de pólipos en el intestino. Y yo dije, wow, qué interesante, pero resulta que no hay nada mejor para prevenir y tratar pólipos intestinales con las cianidinas de maíz morado. Las antocianinas, todas se venden suplementos en todo el mundo para mejorar la vista. Y en tercer lugar, son excelentes para bajar los niveles de glucosa. Entonces, estas tres condiciones que padecía esta paciente es como que claramente está sintetizado en el espectro de funciones que puede tratar la antocianina.
Ahora, la antocianina podríamos llamarla una vitamina que necesita el cuerpo, ¿ya? Es un nutriente que cumple enormes funciones a muchos niveles. Pero no tenemos un modelo médico clínico ni en medicina ayurvédica o china o occidental o homeópata que, digamos enlace esta sintomatología con un paciente. ¿Ya? Sería bueno que empecemos a hacer eso, ¿no? Entonces, este es un paciente que claramente le falta el color morado en su vida, en su sangre, le falta nutrirse de estos alimentos. ¿Ok? Bien, entonces todas estas antocianinas que hemos dicho que son 6 grupos básicamente, hacen sinergia y se multiplica su efecto cuando las combinamos. Cuando combinamos delfinidina con cianidina, con petunidina, con pelargonidina, el efecto es multiplicadamente mayor. Incluso hay muchas empresas que hacen extractos de una de las antocianinas que tiene la planta, pero una misma planta tiene varios tipos. Entonces, por ejemplo, aquí, si usáramos solo uno de estos compuestos, el stilbeno o el resveratrol que está en la cáscara de uva, no sería similar a tener todos estos compuestos. Pero no solo eso, sino que a veces vale y conviene, si ustedes van a comerse un plato de blueberries, convendría acompañarlo con fresas, con arándanos, con sauco, con frambuesas, eh, agregarlo y, digamos, potenciarlo. Entonces, este fue el producto que yo me propuse a crear para estos pacientes y aquí hice un Excel, lo hice con un tío mío que es un gran científico que siempre me ayuda a las investigaciones y él es profesor ahí bueno, vive en España, pero él es venezolano y le puso repollo, pero es de la col morada. ¿Ya? Entonces, estas son todas las cianidinas que tiene el maíz morado, cianina 3 glicósido, cianina dig 5 glucósido, y estas son las de la col morada, estas son las del chekche que voy a hablar, que es una promesa que tiene el Ande, eh, una altísima, perdón, concentración de antocianinas, y cuando combinamos todo esto con el maqui, hemos obtenido, digamos, un espectro bien amplio de antocianinas. Tenemos un equipo completo para trabajar. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco las áreas de la salud donde esto puede trabajar. Y un lugar es el sistema cardiovascular. Entonces, son grandes protectores del endotelio, evitan la oxidación del colesterol malo, ayudan, son vasodilatadores. Entonces cuando la sangre empieza a ponerse viscosa, complicada, ahí la antocianina va a jugar un rol muy importante. Y estimula lo que se llama la síntesis del óxido nítrico endotelial. Entonces esto lo voy a explicar ahorita, pero antes de eso van a ayudarte a controlar la aterogénesis ya en diabético y va a promover la reparación del endotelio. ¿Ya? Entonces, aterogénesis, tenemos una vasta red sistema vascular que está en todo nuestro cuerpo y tenemos que estarlo reparando, cuidando continuamente. Y la antocianina juega un gran rol en eso. ¿Ya? Entonces, acá está toda la evidencia y parece ser que muchos metabolitos de la microbiota contribuyen a eso. Ahora, esta parte creo que merece una
particular atención, que es el óxido nítrico. Entonces, en el cuerpo tenemos tres gases clave: el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el óxido nítrico. Nosotros sin estos tres gases no podemos vivir. El dióxido de carbono es el gas de la longevidad, ya ese que exhalamos todo el tiempo. Hola Sacha, ¿cómo estás? Disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que se está acoplando por el micro, un ruido. Se acopla un ruido, no sé cómo arreglar eso, a ver. Ahora, Sigue, creo que a la hora que lo moviste un poco como hacia ti, ahí se acopló. ahora debe arreglarse. A ver, estaba adherido a un micrófono. O lo pongo más lejos, no sé. Ahí cómo está el sonido. Perfecto. Ok. Entonces, nosotros producimos óxido nítrico. Hay la vía dérmica en la piel cuando el sol a los nitratos los vuelve óxido nítrico, o en la boca, que la saliva almacena nitratos de hojas verdes y las bacterias lo convierten en óxido nítrico, y las antocianinas ayudan a eso. Entonces, nosotros sabemos que tenemos dos grandes vías oxidativas que tenemos que tener mucho cuidado en el cuerpo, que son estos señores: ROS, Reactive Oxygen Species, y NOS, Nitrogen Oxidative Species. Entonces, las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno son extremadamente corrosivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y entonces en el cuerpo nosotros necesitamos este enos, que es endotelial. Este podemos decir que es bueno. Y el inos, el inducido, está, es como un nitrógeno utilizado para combatir especies, infecciones, y más bien es muy prooxidante y está asociado a lo que se llama un estrés nitrosativo. Entonces, esto es cuando hay infección y es necesario controlarla. Entonces, la antocianina va a reducir este inos que viene de lipopolisacáridos por infección, pero va a restaurar el enos, el endotelial, que es bueno, y va a ayudar a promover el óxido nítrico. Entonces, si ustedes saben, la chicha morada, muchas personas la toman y le baja la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, eso es porque está activando este enos, ¿ok? Ayuda a la vasodilatación. El problema es que la antocianina, la temperatura máxima que podamos llevarla es 80 grados centígrados, ¿ok? Entonces, idealmente no debe hervirse. O tendrían que poner la corona de maíz y ponerle un termómetro y ver que no pase los 80 grados centígrados. Eh, entonces, estudiando esto, una erección en el hombre es básicamente óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador y hace vasodilatación en las arterias del órgano sexual masculino, pero ahí puede haber inflamación. Entonces la inflamación la va a reducir al controlar el el inos, y va a aumentar la vasodilatación, aumentando la síntesis de óxido nítrico endotelial. ¿Ok? Entonces va a mejorar el flujo sanguíneo, va a mejorar lo que se llama la aterogénesis, que se pueda estar formando acá también en el órgano sexual. Esto es en hombre y en mujer también. ¿Ok? Entonces, para todo lo que es
¿Cuántas personas no sufren de presión alta? Y mucho de la presión alta, porque cuando dicen tienes hipertensión arterial esencial, esencial quiere decir que no se sabe la causa. Entonces, pero en realidad las causas son sencillas. Una es que no duermes bien y tienes tu sistema simpático en overdrive, está demasiado estimulado tu sistema simpático que genera vasoconstricción, no estás descansando bien, no estás durmiendo bien. Cuando duermes debe haber una vasodilatación de todas tus arterias. El segundo, cuando tienes una resistencia a la insulina crónica o estás diabético o prediabético, eso daña las arterias también y te va creando hipertensión arterial. Y lo tercero es que tienes la vitamina D sumamente baja, no estás expuesto al sol adecuadamente y no estás permitiendo la vasodilatación. En todo caso, la antocianina quizás no es suficiente, pero si duermes bien y tomas sol, puede ser un extraordinario aliado para que puedas controlar la hipertensión arterial. Esta cianina 3-glicósido, quiero que se memoricen ese nombre, esa palabrita, porque es la antocianina más interesante, la más potente y está presente en el maíz morado, que es una gran promesa realmente, y los japoneses lo han investigado profundamente, ¿ya? Entonces, esta cianina tiene significativos beneficios para el sistema cardiovascular y ayuda a la expresión del óxido nítrico endotelial, ayuda a liberar óxido nítrico que es tan importante para la vasodilatación. Entonces, esto es lo que está haciendo. Está reduciendo la inflamación cardiovascular, está reduciendo la producción de especies reactivas de oxígeno, está promocionando el óxido nítrico arterial, está relajando las paredes celulares, aquí en la smooth muscle cells, la musculatura lisa, ¿ya? Y mejorando y regulando el tono muscular aquí en las arterias. Bien, entonces una cosa importante es a saber es que la antocianina es extremadamente sensible al pH, ¿ya? Entonces cuando tomes antocianinas, yo les recomiendo a muchos pacientes, por ejemplo, y lo tomo yo regularmente, es licuar 3 limones con pepa, con cáscara, con todo. Si el limón no lo consiguen orgánico, entonces denle una buena escobillada a la cáscara donde podrían haberlo fumigado. Lo licúan todo y si quieren si tienen problema circulatorio, le pueden poner un poquito de kion. La cáscara del limón es pungente, el jugo es ácido, ahí hay un equilibrio de sabores. Le pueden poner un poquito de sal si quieren. Fue interesante, el año pasado estuve en la India y vi que en todos sitios licuaban el limón, como les estoy diciendo, y le ponían una cucharadita de sal y le ponían agua con gas. Y cuando lo probé dije, wow, qué cosa tan rica esto, el limón con sal y con agua bicarbonatada. Pero lo que les recomiendo es ponerle ahí la antocianina. ¿Por qué? Porque la antocianina primero disuelve en agua excelente y le encanta el pH ácido, ¿ya? Si ustedes agarran un poquito de detergente y le ponen a la antocianina, van a ver que se pone un color marrón inmediatamente, en cosa de segundos. Quiere decir que han desnaturalizado a la molécula, porque o le ponen bicarbonato, algo así, va a cambiar la estructura. No le gusta el pH ácido, debe ser un pH alcalino. Otra cosa que tiene mucha antocianina que pueden hacer es la flor de Jamaica, que es tan rica.
Anteayer, escuché a una paciente que decía que lo hervía por 5 minutos. No se debe hervir la flor de Jamaica, ni siquiera se debe poner en infusión, ¿ya? Se pone en agua fría, pones un buen puñado en una jarra de agua al ambiente y lo dejas toda la noche. Y a la mañana siguiente la flor de Jamaica va a estar negra de toda la antocianina, pero si quieres protegerla, debes de ponerle un poquito de limón al agua y lo vas tomando como agua de tiempo, ¿ok? Este, bueno, lo otro que es sumamente importante entender es este impacto en la microbiota intestinal, ¿ya? Entonces, estas bifidobacterias, ellas son una de las 4 bacterias claves del intestino, son las más antialérgicas. Cuando tienes rinitis, alergia, asma, estornudos, resfríos y todo eso, eso siempre te va a ayudar aumentando las bifidobacterias. Hay estudios publicados muy interesantes que ustedes saben que hay personas que le dio COVID muy severo y otras que le dio COVID asintomático. Y lo que se vio es que mientras menos bifidobacteria tenía el intestino, más severo era el COVID en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, bifidobacteria juega un rol grande protector contra cáncer de colon, es un gran protector para las alergias, para el asma, para la rinitis y para todo género de enfermedades infecciosas también. Entonces las antocianinas promueven el crecimiento significativamente de estas bifidobacterias. Ahora también acá en Perú hay una doctora, no me acuerdo su nombre ahorita, es investigadora de San Marcos, pero ella ha liderado las investigaciones del uso de antocianinas del maíz morado para prevenir y tratar pólipos intestinales. Entonces hay muchas personas que cada 2, 3 años están asustados, les salen pólipos. Cuando hay adecuadas bifidobacterias en el intestino, vas a estar protegido contra esto, ¿ok? Contra todas eh, esas ocurrencias que son un factor de riesgo para que te dé un cáncer en el colon, ¿no? Entonces, hay un balance, hay 2 grandes grupos de bacterias en el intestino, los bacteroidetes y los firmicutes. Los dos son importantes, deben estar en un ratio de más o menos 1,1 a 1,3, ¿ya? Pero los bacteroidetes, ellos son los que te van a dar una contextura delgada y los firmicutes te van a llevar a la obesidad, ¿ya? Entonces la antocianina te permite este balance entre esos 2 grandes grupos del intestino, ¿ya? Yo diría, cuando yo he tenido un paciente con cáncer de colon o que le han hecho o que ha tenido una colostomía, esto es una de las primeras cosas que debe empezar a consumir porque tiene un impacto profundo en el colon y creo que lo debe tomar durante largo tiempo. Es un gran anticáncer. El antocianina es anticáncer a todo nivel, pero diría que este es un lugar de particular efectividad. Los japoneses, como le he dicho, han investigado esto y lo usan y lo recetan. Y de todas es bueno tener un amplio espectro de antocianina, particularmente la cianina 3-glicósido que está en el maíz morado. ¿Ok? Entonces acá tenemos extractos de antocianinas y su inhibición de cáncer colorectal, delfinidinas, que son otro grupo importantísimo. Delfinidinas están presentes en el maqui chileno, ¿ya? Entonces ese maqui chileno es del sur de Chile, donde hay mucho frío extremo, hay sequedad. Entonces cuando la planta está fuertemente estresada, con mucho ultravioleta, mucho frío,
y mucha deshidratación, ahí es cuando va a producir la mejor delfinidina. Es igual por eso que el vino argentino tiene tanto resveratrol y delfinidinas, porque ahí en Mendoza, en esas zonas, son tierras secas, tienen bastante ultravioleta y ahí la planta se va a proteger produciendo estos compuestos. Entonces, muchos de los polifenoles son usados para combatir la plaga, ¿ya? Pero en nosotros juegan un rol de hormesis. Muchos polifenoles son tóxicos también para nosotros, pero nosotros respondemos de una manera muy favorable ante eso. Modificamos nuestra expresión genética de una manera muy favorable. El brócoli sulforafano está hecho para combatir las orugas y los parásitos. En nosotros es inicialmente tóxico, pero activamos genes como el NRF2 que nos van a proteger eh, contra el cáncer, ¿ya? Entonces, en las plantas los protege contra orugas, animales, insectos, y en nosotros nos van a proteger contra enfermedades. Entonces, diría que en casi todo género de cáncer podemos beneficiarnos. Entonces, acá hay estudios de antocianinas y cáncer de mama, y, y quiero explicar aquí una cosita porque más o menos el 75% del cáncer de mama es hormonodependiente y el 25% es este ER2, Human Epidermal Receptor 2. Por alguna razón, la célula tiene demasiados receptores y estos receptores están hechos para multiplicar células, se activan cuando nos cortamos, nos lesionamos, tenemos algún tipo de problema. Y a veces está sobreexpresado este gen y da este cáncer ER2 que es genético, ¿ya? Pero lo interesante es que si bien es genético, no lo hemos heredado, ¿ya? Entonces existe algo en nuestro ambiente, en nuestra dieta, en el aire que respiramos o en el agua que bebemos, que ha generado este daño genético, donde se está sobreexpresando este gen ER2. Y lo que tenemos que hacer es reparar a la célula. Entonces, en medicina occidental solo hay un remedio para esto, que es el trastuzumab o el Herceptin, que es carísimo, creo que son 1.000 o $1.500 y se pone cada 3 semanas. Pero la antocianina repara el gen ER2, ¿ya? Y bueno, yo lo he tratado con algunos pacientes y sí, les ha ido bastante bien. Tenemos la evidencia que te ayuda a proteger. Hay muchos pacientes que tienen cáncer de mama hormonodependiente y además ER2, ¿ya? Eh, entonces, todo esto es el cáncer de mama ER2. Acá hay un estudio delfinidinas, que son antocianinas, quercetina, otro polifenol y epigalocatequina, 3-galato, que es del té verde, inhiben a este ER2 e inhiben el factor de crecimiento epidermal, que es otro factor de riesgo en cáncer de mama. Bueno, el tercer grupo, que es un gran grupo y gran actividad, es para la diabetes. Entonces, las antocianinas indiscutiblemente bajan la glicemia, ¿ya? Son grandes antidiabéticos. Si lo tomas con el limón, como hemos dicho, va a ayudar a bajar tu nivel de glucosa. Hace poquito con mi esposa descubrimos un desayuno muy rico que es chirimoya. Le ponemos un poquito de leche almendra o leche de coco,
le ponemos lecitina de soya y alguna proteína y le poníamos una media cucharadita de antocianina y quedaba todo morado. Y el dulce de la chirimoya con la antocianina le va de muy buen sabor. Entonces estos extractos concentrados de antocianina le dan muy buen sabor a la comida. Se usan como colorante, pero, pero te va a ayudar a bajar la glicemia que tendría la chirimoya u otra fruta. ¿Ya? Entonces, antocianina del maíz morado previene la obesidad y aminora la glicemia en ratones. Y lo otro gran grupo es las que habíamos explicado, es la salud óptica. Entonces acá en la retina, un gran antioxidante, un gran protector para degeneración de mácula, pérdida de la visión, retinopatía diabética. Para todo esto la antocianina es muy importante, ¿ya? Acá vemos unos suplementos. Estos son de Blackcurrant. Ahorita se me olvida el nombre en español del Blackcurrant. Esto hay en Inglaterra bastante. Pero miren cómo ayuda en degeneración de mácula, en glaucoma y retinopatía diabética. Muy bueno para la vista. ¿Ok? Sobre la biodisponibilidad, ya les he explicado esto un poco. Tiene que ser soluble en agua. Tiene que tener un pequeño pH ácido. ¿Ya? Bueno, y entonces vamos a hacer acá un pequeño recorrido rápido por estos diferentes. La malvidina es lo que está en las uvas, le da el color rojo a la uva. La uva tiene trazas de resveratrol, pero también tiene estas malvidinas que son antocianinas. Y esto que vamos a explicar ahora es el chechche, ¿ok? Entonces, cuando ustedes han ido a Cusco, han visto una gran cantidad de... creo que acá tengo uno, no sé si se verá en la cámara esto. Estas como mantos amarillos y naranjas que hay, eso lo hacen de la raíz del chechche. Entonces ahí ¿cómo se llama? Ahí en la altura de Cusco y de la sierra crece esta planta que es el chechche. Acá tienen el chechche. Chechche tiene mirtilina y delfinidina. Y fíjense que todas las plantas, el arándano tiene 0 tanto por ciento de antocianina. El que más tiene antocianina que yo conozca, que siempre se estudió, era el maíz morado con 1,8 de antocianina. Pero el chechche peruano y boliviano tiene 7%. Entonces, este chechche es una extraordinaria concentración de antocianinas. ¿Ok? Bueno, este es el sauco, que tiene malvidinas también, muy bueno. También tenemos a las antocianinas que están en la granada. ¿Ya? La granada aparte tiene el agitaninos, ácido elágico, tiene la cáscara y la semilla. Son otro tipo que esos más bien son solubles en grasa. Esto blanquito de la granada siempre cómanlo, ¿ya? La semilla también. Pero eso rojito es más bien antocianina que hay ahí, ¿ya? Delfinidinas, cianino. Estos son todas las antocianinas que están ahí, que son varias. Es un gran alimento
La grana, gran protector del ovario para la mujer, ¿ok? Y este es el famoso maqui chileno que tiene un mercado gigantesco en Estados Unidos por todo el control de obesidad y de síndrome metabólico que hay allá. Pero no tiene la concentración de antocianinas que tiene el chekche peruano, ¿ya? El chekche, el problema es que no es muy rico, ¿ya? Entonces tendríamos que combinarlo de repente con arándano, con fresa o con otro, con maíz morado, pero no es naturalmente dulce. Acá está nuestro maíz morado. Donde está más la antocianina es en la misma coronta y no en el maíz. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a una cevichería y ven que hacen la chicha solo con la coronta y no con el maíz, mucha gente piensa, ah, bueno, es porque están ahorrando costos y gastos y nos están dando una chicha de segunda. No, en realidad ahí es donde está la antocianina, pero no deben hervirla, ¿ya? Entonces tienen dos opciones, o compran un extracto estandarizado hecho especialmente como medicina, o tienen que abrir unas ollas y hervir el maíz y la coronta con un termómetro y viendo que no pase los 80 grados centígrados y que el agua esté de 7 para abajo, pH idealmente 6.5 o 6, ya no puede estar alcalino. Todos estos tienen distintos tipos de antocianina, gran protector. Tiene pelargonidinas, peonidinas, ¿ya? Y lo que le había dicho, 1.6 le ponen acá de antocianinas, ¿ya? Y miren, todo lo demás no le llega a esa concentración, es el más alto. Pero el Chekche tiene 7, sería 7000 el equivalente, ¿ya? Lo que pasa es que es desconocido el pobre Chekche. Entonces, según estas estadísticas, consideran al maíz morado como uno de los de más alto contenido de antocianina, lo cual entre las cosas conocidas es verdad, pero se ha descubierto el chekche. Bueno, acá dicen que es el más potente, pero créanme que no lo es. ¿Ok? Es inhibidor de cáncer de próstata. Ya, en este estudio, acá tenemos la ceanina 3-glicosio que está en el maíz morado para cáncer de ovario. Muy interesante. Y aquí de la frambuesa negra. La mora también, esa es otra extraordinaria fuente. ¿Ya? Acá tenemos el efecto antiproliferativo de tumores de la frambuesa negra, el vehículo y la mezcla de antocianinas. Mira el grupo control y el que usó antocianinas. Esto es no sé qué tipo de cáncer, no recuerdo. Bueno, el otro grupo que habría que mencionar es este Huasaí. En Perú es Huasaí, en Brasil es Azaí, ¿ya? Ahí tenemos una canasta de esto y esto sale de una palmera. Acá tenemos el jugo de Huasaí y es la misma palmera donde se saca la chonta, ¿ya? Entonces tiene grasas omega 9, ese es el oleico, como la palta, como el olivo. Eh, Esta es la que predomina, es grasoso, es muy rico, tiene gran poder antioxidante también. Y esta palmera, la torpeza que tenemos acá en la selva es comer la chonta. Yo les pido que reexaminen esa tradición de comer la chonta, van a la selva y se piden una ensalada, pero es un poco torpe porque están talando esa palmera, pues la van a matar
y estás perdiéndote tu capacidad de cosechar años tras años cientos de kilos de guasaí que es renovable, ¿no? Entonces no me parece muy inteligente talar el árbol. Y lo otro interesante es que en Perú nosotros tenemos el Euterpe precatoria y en Brasil tienen la Euterpe oleracea, ¿ok? Entonces acá ven Euterpe precatoria, que es la peruana, acá están todos sus luteínas, zeaxantinas, licopenos, que son tan buenos para la próstata, y la Euterpe oleracea no tiene esto. Entonces este azaí peruano es mucho más nutritivo que el brasilero. El brasilero lo venden por todo el mundo, hacen açaí bowls y qué sé yo. Nosotros aquí lamentablemente tenemos más la costumbre de consumir la chonta que consumir el guasaí. Ya nos estamos perdiendo este nutriente tan importante y torpemente estamos talando estas palmeras y perdiéndonos esto. Acá está otra comparación entre Euterpe oleracea, este vamos a ponerlo, este es de Brasil, ya, y la Euterpe precatoria, que es de Perú. Ok, entonces a ojo simplemente pueden ver la cianina 3, las cantidades cianidinas que tiene esto comparado con la brasilera. Damos 3135 versus 900 y tanto. ¿Ok? Esta cianina T rutinócido es la que predomina en los dos tipos de guasaí, oleracea y precatoria. Entonces son buenos para la diabetes. Y esto es lo que no debemos consumir. ¿Ya? Acá ustedes ven, sacan esto del centro de la palmera, pero muere el árbol. ¿Ya? No, y no se va a recuperar. Esto es un viaje que yo hice hace tiempo. Este es ahí estaba en Iquitos tratando de sacar guasaí de la palmera. Bueno, y la última parte que quería compartir antes de hacer unas preguntas es este efecto en las funciones neuronales y cognitivas. Entonces, en todas estas enfermedades, Alzheimer, Parkinson, enfermedades del sistema ELA, esclerosis lateral amiotrófica, va a ser muy bueno la antocianina. Entonces, la ventaja aquí es que la antocianina pasa la barrera hematoencefálica libremente, como muchos nutrientes no lo hacen. Entonces va a reducir el estrés oxidativo en la neurodegeneración, la excitotoxicidad, esto es algo que sucede cuando tenemos un derrame cerebral, va a reducir la neuroinflamación, va a ser antidiabético. Ustedes saben que todas las enfermedades neurodegenerativas tienen algún tipo de proceso metabólico implicado ahí. ¿Ya? Y juega un rol regulador en la apoptosis. Entonces nos va a reducir estas especies reactivas de oxígeno que hemos hablado. Tiene, va a reducir el estrés oxidativo en la mitocondria, tiene expresión, un efecto modulador en la genética, como hemos explicado en el caso de cáncer de mama ER2. Y sobre todo me va a reducir esto, que va a disminuir el estrés oxidativo. Entonces las neuronas, cada neurona tiene entre 3000 a 5000 mitocondrias. Ahí se está produciendo una gran cantidad de estrés oxidativo y esto lo está protegiendo. Por otro lado, no lo he mencionado, pero las antocianinas son un gran antiviral. ¿Ya? Hay una lista, qué pena que no lo he puesto acá, pero hay una lista, tengo unos slides de cantidades de virus que ayudan a detener.
Bueno, esta es la excitotoxicidad que se da cuando tenemos un derrame cerebral. Cuando un paciente tiene un derrame cerebral, cosas de primeros auxilios que debe darle es uno, azul de metileno, dos, tres gotitas en un vaso de agua, dos, le das tocotrienoles, grandes cantidades de tocotrienoles, como los que están en el achiote, la semillita roja de achiote, ¿ya? Y tercero, las antocianinas. Son grandes protectores a nivel neuronal. Entonces, esta excitotoxicidad es por un incremento de glutamato que nos va a dar apoptosis, edema, inflamación, toda esa cascada de problemas, ¿ya? Neuroinflamación. Todos las personas con edad particularmente sufren de esto y una manera de controlarlo es con la antocianina. Y nosotros estamos perdiendo, tenemos a veces digamos, un desorden. Nosotros debemos, así como una planta desecha hojas amarillas porque necesita botarlas, necesitamos un equilibrio entre las células que son senescientes, que ya no necesitamos y debemos erradicar, pero tampoco debe ser excesivo. Entonces, esa regulación de la apoptosis está activa o debe ser regulada en las enfermedades neurodegenerativas. Y la antocianina juega un rol importante. Y finalmente lo que les he dicho es esta importantísima capacidad de pasar la barrera hematoencefálica, que en inglés es the blood-brain barrier. Entonces muchos suplementos y vitaminas no pueden pasar, pero las antocianinas sí, libremente ellos van a nutrir, a proteger y a irrigar todo el cerebro, ¿ya? Entonces se ha documentado la habilidad de la antocianina de transportarse por la membrana vasolateral. Bueno, de todas estas antocianinas, acá decimos, en este anillo B, este es el B, malvidinas y petuninas, estas son las que más fácilmente pasan. Todas van a pasar, pero cuando hay acá grupos metilo, acá CH3, es las que más facilidad tienen. Entonces, bueno, es un gran neuroprotector y diría que toda persona de edad que sufra, ¿qué persona de edad no sufre o de hipertensión arterial o de diabetes o prediabetes o algún impedimento en su memoria cognitivo? ¿Ya? Entonces son condiciones muy comunes que se van a dar y acá tenemos un suplemento interesante que puede ayudar a proteger a este grupo de personas, ¿ya? Bueno, entonces un rol importante en el Parkinson. Si quieren podemos hablar de esto en las preguntas, porque quiero dejar espacio, pero si hay interés lo podemos hacer ahí. ¿Qué podemos hacer para prevenir y tratar Parkinson? Y en el Alzheimer también. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos en la tienda dos productos. Uno es en cápsulas que tienen estos antocianinas de maíz morado, col morada, chechche y maqui. Y esto es lo mismo pero en forma de gel. Entonces a veces hay gastritis o cáncer gástrico y la antocianina, las cápsulas, ya nos vamos a vender cápsulas, las vamos a vender todo en polvito y vamos a hacer unas cucharaditas para que las personas lo pongan en su ensalada de fruta o en sus limones, jugo de limón.
Y estas son más para la parte baja del intestino y este es para el esófago. Tengo una amiga que tenía contracción crónica del esófago. Cada vez que comía con familia o en un grupo socialmente se le cerraba el esófago y tenía que ir a vomitar. Y dice, por lo menos una vez al mes tenía que ir al hospital a que le abran el esófago porque se contraía. Entonces con la antocianina se le ha pasado completamente esto. ¿Por qué? Porque está activando el óxido nítrico, la vasodilatación. Incluso existen, le pasé un estudio, que es una amiga en Islandia, le pasé un documento, artículo científico de cuáles eran los distintos mecanismos en que la antocianina es por medio del óxido nítrico que le alivió completamente. Ya dice que va 2 años que no se le cierra el esófago y es por, por, por regulación del óxido nítrico, básicamente. Bueno, he estado 50 minutos acá compartiendo esto y ahora no sé si hay preguntas, alguien quiere preguntar, estoy dispuesto a escucharlos. No sé si estás ahí todavía, Andrea. Eh, hay preguntas por escrito de repente. Sí, hay varias preguntas. A Te ver. las paso por interno, ¿te No, no, parece? acá las estoy viendo. Ah, perfecto. Eh, a ver, bueno, a ver, en el caso de los metales pesados que pueden ocasionar enfermedades neurodegenerativas. eh, uy, se me perdió. Bueno, en ese caso diría que lo combines con algo quelante, como la clorela. Hemos hecho una clorela peruana. Sabes que estuvimos a punto de importar, creo que media tonelada, algo así de clorela de China, pero de ahí vi cómo lo hacían la temperatura y dije, no, 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 eso no nos va a servir para nada para los pacientes. Y conseguimos un biólogo que nos haga clorela aquí. Nos cuesta bastante más caro, pero lo ha hecho con nuestras instrucciones de no pasar eh, más de 70, 80 grados centígrados y lo ha hecho con la amilasa para romper la pared celular. Entonces tenemos una clorela premium que es quelante de estos metales pesados y además que tiene muchísimos nutrientes. En el cerebro, toda persona mayor de 60 años que tenga depresión crónica debe ver que tenga suficiente ácido fólico, metilfolato y metilcobalamina. Y la clorela tiene metilcobalamina, que es la B12 animal. En la farmacia siempre van a encontrar suplementos de B12, todos son cianocobalamina, que no es muy recomendable. La clorela tiene metilcobalamina. Entonces va a ayudar en ese respecto con todo lo que es el equilibrio de metilación en el cerebro. Otro quelante es la zeolita, que es una piedra volcánica. Entonces puedes tomar 3, 4 cucharaditas de zeolita durante un mes en la noche. Puedes tomar una cucharada o cucharadita de clorela y acompañarlo con la antocianina, ¿no? ¿Es necesario operar de cataratas? Sí, ¿ya? En una cosa que yo le digo siempre, opérate es la catarata, no esperes. No, no lo vas a revertir con otro. Y la luz es clave que ingrese por el ojo. Ya ustedes busquen, hay un alemán, se llama Fritz Holdrich, que durante 50 años estudió el impacto de la luz en todo el sistema hormonal. Él tenía conejos que les inducía cataratas y después veía cómo le afectaba
la tiroides, la insulina, la testosterona, el estrógeno. Entonces, cuando hay cataratas, todo el sistema hormonal empieza a afectarse, porque la luz tiene que entrar por el ojo. Y él le operaba las cataratas y todo empezaba a arreglarse, todo su perfil hormonal. Entonces yo diría que si tienes cataratas no te demores, por favor, opérate, pero sí sí se protege el glaucoma con la antocianina, se protege la retina, pero una vez puesta la catarata, diría que sí hay que operarla. No, usted vende cheche puro no, pero está dentro de la antocianina que le ponemos. Eh, el color lo da la coronta sí y lo da el maíz también. Eh, la correcta manera de preparar el maíz morado ya lo expliqué. No debe pasar los 80, tiene que hacer lento y despacio. ¿Ya? Eh, a ver, estoy buscando. El tema de la flor de Jamaica. Usted dice que no se debe hervir. Efectivamente, se pone en agua fría, en agua al ambiente. Ni siquiera en infusión. ¿Ya? Lo pones en una agüita, le exprimes uno o dos limones, le pones un puñado de flor de Jamaica y lo dejas toda la noche ahí, no le haces nada. ¿Ya? Y al día siguiente lo tomas como agua de tiempo o te haces un tepache. El tepache centroamericano, mexicano, que es pones la cáscara de la piña, la pones en una gran bidón de agua y lo dejas que fermente, pues la cáscara de la piña tiene bacterias. Le pones un poquito de chancaca y ahí le puedes poner la flor de Jamaica y te va a quedar un fermentado. ¿Ya? Demora 3 4 días hasta que fermente y eso es un gran probiótico. Acá dice los 3 limones, ¿cuántos tiempos se toma y a qué hora se toma? Se toma en ayunas, la hora que te despierte. ¿Y por cuánto tiempo? Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cuánto tiempo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir 80, 90, 100 años? Depende de eso, ¿no? No hay límite, ¿ya? Puedes tomarlo libremente siempre. Esto en los metales pesados ya lo respondí. Eh, Después hay unas preguntas no relacionadas a la antocianina que mejor... Acá, doctor, la antocianina me ayuda con la recuperación de una operación a la apendicitis. Sí, bueno, va a regular la microbiota intestinal de una manera muy favorable. Todos los polifenoles ayudan con la microbiota. eh, y la antocianina no es una excepción. Bueno, me gustaría, si alguien quiere tener el uso de la palabra, eh, para que no se sientan amordazados, que no les dan derecho a hablar, de repente tú puedes ver, pueden alzar la mano y le das la palabra a Andrea. Está Eh, bien, sí hay un par de personas que veo que han alzado la mano. A ver, el primero que me aparece. Sí es, Acá ya hay voy a una abrir mi... pregunta que voy a responder, ¿cómo se puede prevenir el Parkinson? Pero bueno, adelante, la persona que levantó la mano, Anderson Olson. Ajá. Buenas El- noches, Sacha. Buenas noches a Buenas todos. noches. Estaba escuchando la charla de biofotomodulación en microtúbulos que acaban de subir y ahí decías que las placas de amiloide no son la causa del Alzheimer, sino más bien un efecto, ¿no? Al parecer, ¿no? Yo me pregunto, ahora has mencionado que las antocianinas ayudan a combatir las placas de amiloide, ¿no? Yo me pregunto, ¿ayudan como
un factor de neuroprotector, o sea, para el riesgo de contraer Alzheimer, o es más bien como un tratamiento ya para simplemente la enfermedad y no es que lo ayude a prevenir? Gracias. Mira, en Alzheimer tenemos eh, como cuatro grandes categorías de riesgo. Es una enfermedad que no tiene una causa, ¿ya? Entonces, hay personas donde predomina una de estas cuatro variables. Y entonces, según el tipo de Alzheimer que tú tengas, tú tienes que enfocarte a esos factores de riesgo. Uno de ellos es viral, el herpes zóster, que es el herpes 1 y 2 simplex y zóster. Ellos se han encontrado que infectan el cerebro y podrían estar generando estos problemas. En otro grupo se ha visto que no todos, pero sí hay un grupo definitivamente que está con problemas de metales pesados, aluminio, cadmio, arsénico. Entonces, quelantes hay que usar. Otro grupo tienen lo que se llama la diabetes tipo 3. La diabetes tipo 3 es una diabetes específica a nivel de la corteza cerebral. Ustedes saben que todas nuestras células del cuerpo pueden, son versátiles en su capacidad de usar proteína, grasa o carbohidrato. Pero las neuronas solo pueden tomar carbohidrato y, y excepcionalmente pueden entrar en beta oxidación cuando hacen una dieta cetogénica. Entonces, como la mayoría de nosotros usamos glucosa como el carburante preferido después de 60, 50 años, va a haber una resistencia insulínica ahí a nivel neuronal, ¿no? En ese grupo diría que la antocianina sería importante porque baja la glucosa, reduce la inflamación que hay a ese nivel, ¿no? Entonces, te lo diría en ese contexto. Eh, ok. Otra persona tenía una pregunta, creo. María Isabel, te Buenas escuchamos. noches, ¿cómo estás, Sacha? Mira, yo estoy comenzando a tomar, bueno, antes tomaba el citrato separado y las antiocianinas separadas, pero ahora las estoy tomando juntas, porque ahora viene un producto que te viene ya citrato con la antiocianina y lo estoy tomando en la noche. Eh, Ajá. y me parece más cómodo porque yo tengo un poquito de miedo por las pastillas y todo lo tenía que disolver igual y todo el tema, ¿no? Entonces, eh, yo lo tomo cuando ya entro en ayuno, ¿no? Por ejemplo, dejo de comer horas y en la noche ya lo tomo y hasta el día siguiente, ¿no? Excelente. Sí, yo hago lo mismo cuando tomo citrato de magnesio, hago esa versión. Ahí tenemos un medio ácido y prácticamente no hay persona que no carezca de magnesio. El citrato de magnesio es un tipo de magnesio de muy buena biodisponibilidad, ayuda a dormir, a descansar y ahí le puedes dar un buen sabor con la antocianina. ¿Ya? Eso no tiene nada de azúcar, nada. Entonces, al principio pensábamos llamarlo el chitrato de magnesio, como si fuera una chicha morada con magnesio. Pero le da ese sabor, lo hace más agradable y bueno, es una manera también de consumir tus antocianinas. Excelente. Estas antocianinas tienen efecto acumulativo y van protegiendo el sistema nervioso. Eh, Ahí cuando estuve en Boston, hablaban muchísimo sobre el cacao como neuroprotector. ¿Ya? Las fábricas de chocolate estaban muy contentas y el sencillo y común té negro, el té que venden en todas las cafeterías y todo, eso tiene un efecto neuroprotector tremendo también, ¿ya? Y las antocianinas. Entonces,
un buen vaso completo de moras, de arándanos diario, o simplemente digamos, un tercio de cucharadita de antocianina en polvo, o abrir 3 cápsulas de antocianina. Si quieres las abres, si quieres las desglutes. Te hace mucho por lograr todos estos beneficios. Bien, voy a parar la grabación porque si no esto se hace muy largo. Pero si hay preguntas, lo podemos continuar aquí. Voy a parar esto.